Entonces hoy les vengo a presentar un tema de una de mis estudiantes de maestría para obtener el grado, ¿sí? Para obtener su grado es esta investigación que hizo acerca de determinar el grado de implementación de acciones que inciden en la calidad de la vivienda, ¿sí? Y el servicio al cliente en la ciudad de Mérida, Yucatán. No lo quisimos hacer solo para la parte de la construcción, ¿sí? Porque nos quedaría un poquito incompleto la problemática que queríamos resolver, sino que quisimos involucrar la parte del diseño, ¿sí? Entonces, es lo que yo les vengo a presentar ahorita. Muy bien, como todos sabemos, la industria de la construcción en general, por la particularidad de los proyectos que se manejan y la cantidad de recursos que se controlan, se dirigen, se administran, pues es una de las actividades que todavía seguimos tratando de mejorar todos los aspectos de procedimientos que nos lleven a obtener productos y servicios de mejor calidad. La industria de la vivienda no es la excepción y a pesar de que existen muchas directrices, muchas directrices, muchas normatividades, muchas acciones, de parte de la industria y de parte de la academia, pues seguimos teniendo todavía situaciones de cuestiones de fallas en lo que es la industria de la construcción de vivienda, ¿no? Esto consideramos que es un problema pues muy complejo debido a que el usuario en el que se repercute toda esta problemática es precisamente en el usuario final de la vivienda. Y tratándose de vivienda, pues tenemos que particularizar que a lo largo de nuestra vida es un producto que vamos a comprar o vamos a obtener pues tal vez una sola vez, ¿no? Entonces esperamos que estos productos que nosotros obtenemos, y en este caso nuestra vivienda, que le da sentido a nuestra familia, de seguridad, de pertenencia, de integración en un medio, pues sentimos que es muy importante tratar de mejorar o identificar acciones para poder mejorar esta problemática. Algunos estudios que se han hecho a nivel mundial y a nivel local, pues demuestran que los costos de fallas por calidad fluctúan entre un 5 y un 25%, ¿sí? Con respecto al costo original del proyecto, ¿no? Entonces, esto viene muy ligado, todas las fallas de calidad, ya sea en el producto o en el servicio, pues vienen muy ligados a la parte de la satisfacción del cliente, ¿no? Puede tener que lo traten muy bien a la hora de la compraventa y más bien a la hora del convencimiento de la venta, ¿sí? Pero a la hora que recibe su producto, ¿sí? Y que empieza toda esa dinámica de quejas, de arreglos, de demás, pues es cuando viene que la parte de la satisfacción del cliente empieza a tener unos niveles deficientes. Muy bien, ante esta problemática, la siguiente, ¿sí? En nuestro cuerpo académico en la Facultad de Ingeniería hemos hecho mucha investigación acerca de lo que es la vivienda masiva y debido a que en Mérida, Yucatán, pues ha tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos 20 años, ¿no? Entonces la oferta de demanda de vivienda ha ido creciendo y ahorita nos encontramos no solo en la oferta de vivienda horizontal, que era la común, sino ya la estamos teniendo pues oferta de vivienda vertical en la ciudad, ¿no? Entonces se han hecho estudios acerca de los materiales, sus características, sus estéticas, sus funcionalidades de acuerdo al clima que se tienen para mejorar todo lo que se trata de la vivienda, productividad que se tiene para la generación de las viviendas, algunas investigaciones acerca de cómo eficientar la obtención de los costos, subsidios, financiamientos, etcétera. Y esta parte de las inconformidades o necesidades de los clientes que adquieren una vivienda, pues también ha sido medida y con niveles pues, de insatisfacción pues bastante evidentes, ¿no? Las fallas más comunes que tenemos nosotros en nuestro entorno de construcción y sobre todo pues no podemos dejar de mano la parte de la gestión de la calidad o los niveles de madurez que se pueden tener en
empresas acerca de la medición de la gestión de la calidad. La siguiente. Para esto, les voy a presentar parte de la metodología que nosotros utilizamos para poder llegar a obtener esos niveles de implementación, ¿no?, de las acciones. Y lo primero que hay que determinar en un estudio, en una investigación, pues es el objetivo general, hacia dónde queremos ir. Y en este caso, pues era determinar en las empresas constructoras, importante el término consolidadas, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. El grado de implementación de acciones que inciden en la calidad de la vivienda. Pues es muy fácil, mido qué están haciendo, ¿sí? Y luego obtengo un nivel de satisfacción con algunas herramientas estadísticas. Pues la parte más interesante de aquí, y yo creo que queda como resultado de la investigación, aparte de los resultados puntuales que vamos a obtener, pues es la parte de obtener una herramienta para determinar cuáles son esas acciones que queremos medir, ¿no? Y entonces, partiendo de eso, nosotros empezamos primero definiendo todo lo que es la conceptualización o la ejecución de un proyecto de este tipo. Y nos basamos primeramente en el ciclo de vida de los proyectos, que empezamos desde la etapa de la idea, que es la planeación, etcétera, la factibilidad y los estudios de factibilidad social, económica, etcétera, que se estén viviendo en el entorno en el cual se va a desarrollar. Después seguido del diseño, construcción, operación y la disposición final. Por cuestiones de tiempo del estudio, pues decidimos abocarnos en esta parte que era diseño, construcción y operación, que la verdad durante el avance de la investigación también resultó un poco abrumadora por la cantidad de información que se tenía que manipular, ¿no? Entonces, la siguiente. Se toman los dos esquemas o las dos etapas o las dos fases de la ejecución de los proyectos y la del diseño-construcción determinamos que iba a estar directamente ligado con lo que es la calidad de la vivienda, en este caso el producto que íbamos a obtener. Y la parte que no está aislada es en la parte de operación, que es la calidad en el servicio al cliente. Entonces, una vez definida esta parte, la siguiente, por favor. Lo que seguía era determinar todas las series de acciones para poder hacer esos niveles de implementación, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo es definir las acciones y para lo cual pues es necesario hacer una consulta de qué se está haciendo en el entorno, en México y sobre todo en el mundo, si es una problemática que nos puede ayudar, si se está presentando en otros lados y cómo la han abocado, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos aquí son básicamente 4 documentos principales para determinar las acciones en la calidad de la vivienda, 2 documentos mexicanos. Este es el Registro Único de Vivienda, ¿sí?, que es el que se hace, en donde se obtiene información acerca de las empresas constructoras y la oferta que ellos están brindando a los futuros clientes acerca de lo que son las viviendas. Y la oferta pues está determinada por un nivel de calidad que pues las empresas crediticias van a medir, van a inspeccionar en cuanto al producto, ¿no? Entonces es un registro acerca de cómo está el producto que están ofreciendo en el mercado. ¿Todavía? La siguiente. Entonces tenemos otros documentos como DICTUC, que en Chile es un sello de calidad que aplican a los productos. Entonces tú al ir a comprar una vivienda, adquirir una vivienda, si tiene ese sello de calidad, es que ya te están garantizando de alguna manera una calidad en el producto y en el servicio, ¿no? Y otros documentos, otro documento, procedimiento de evaluación en obra de empresas verificadoras, ¿sí?, y el modelo de aseguramiento de la calidad, ¿sí?, en Ecuador. En cuanto a las fases, no es que ese documento solo sirva, por ejemplo, el primero para la fase de diseño, sino que en nuestro caso fue tomado para nuestras herramientas que iban a medir la parte del diseño. ¿Ok? Y lo mismo para los demás. Para la calidad en el servicio al cliente, no encontramos una herramienta que midiera la calidad del servicio al cliente directamente de los productos de vivienda, sino que encontramos de manera general y entonces un documento bastante interesante que fue el modelo CERQUAL de las deficiencias, que ese nos ayudó a poder
hacer la herramienta enfocada a nuestro producto y servicio. La siguiente. No se los voy a leer, ¿sí? Pero eso es así a grandes rasgos, ¿sí? Lo que fue producto de la revisión de los documentos y cómo tuvimos una serie de acciones, ¿sí? Ligados a un documento y después todas esas series de acciones las tuvimos que englobar en una sección, en un apartado, en un rubro, ¿sí? Para que me ayudara después a la obtención de resultados, ¿no? Entonces lo mismo, la siguiente, lo mismo hicimos para la fase de la construcción, sus acciones ligadas a una sección, etcétera, y para la fase de, la siguiente por favor, y para la fase de la calidad del servicio al cliente, aquí solo les estoy mostrando las secciones, ¿ok? Porque la cantidad de acciones quedaron bastante fuertes y eso forma parte del documento de anexos del documento de tesis, ¿no? Entonces, sin embargo, vamos a presentar resultados acerca de acciones puntuales. La siguiente. Una vez que se determinaron todas las acciones, aquí es muy importante en un trabajo de investigación seguir un orden y un procedimiento adecuado, ¿sí? Para que a la hora que tengamos toda la información podemos darle sentido a nuestra investigación, ¿no? Entonces, lo primero fue definir la herramienta que nos iba a ayudar para cada una de las fases. Para la calidad de la vivienda se diseñaron dos herramientas, una a la fase de diseño y otra a la fase de la construcción. Y para la calidad del servicio al cliente, dos herramientas, y aquí viene una parte muy interesante cuando nosotros hacemos investigación. ¿De dónde voy a obtener los datos? Muy bien, de empresas constructoras, pero ¿qué figura de la empresa constructora me va a dar a mí una información que me sirva para manipularla? Entonces eso fue necesario determinarlo. Y dijimos que la parte del diseño nos las iba a dar esta persona de la empresa, ¿sí? O este puesto, y la parte de la construcción, personal que estuviera directamente ligado en la ejecución de la obra, en el sitio de la obra, ¿ok? Lo mismo se hizo para la parte de la operación, donde fue muy importante medir ¿cuál es la opinión con la misma herramienta? Estas fueron dos herramientas diferentes con acciones diferentes, ¿sí? Para cada una de sus etapas, pero esta fue la misma herramienta, solo que aplicada a dos entidades de la empresa para poder contraponer lo que eran los resultados, ¿sí? Porque si a una persona, la que atiende directamente al cliente, yo le pregunto algo, me dice, ¿cómo está tu nivel de trabajo, por ejemplo? Tu nivel me va a decir que muy bueno, ¿no? Sí, obviamente, pero ¿qué piensan los superiores en cuanto a los desempeños que están teniendo, en cuanto a los resultados que se están obteniendo y que se están midiendo directamente en la empresa? Una vez que se determinaron todas las herramientas, la que sigue, por favor. Sí, pues se hicieron las herramientas, ¿no? Entonces, para la fase de diseño y construcción se generaron las herramientas. Estas son las mismas acciones. Y durante la revisión y la ejecución de las herramientas, pues empezamos a obtener más acciones, empezamos a ver que no íbamos a poder medir cierta acción si no aumentábamos esos niveles de requerimientos de información. A cada una de las acciones se le agregaron una serie de preguntas, podría ser 1, 2, 3, podrían ser cerradas, es decir, con opciones de respuesta, como es este caso, donde esto ya la opción de respuesta se está dando y se está asignando un valor a cada una, o se podían tener preguntas abiertas que me ayudaran a la hora de la discusión de los resultados. ¿Ok? Siguiente. Lo mismo fue para la fase del diseño y construcción, una herramienta similar, y para la fase de operación utilizamos inclusive otra escala de medición, ¿sí? Que era niveles de 1 al 5, ¿sí? Y nada más si estaban totalmente de acuerdo, no de acuerdo, etcétera. ¿Ok? La siguiente. Pero luego, ¿cómo íbamos a medir eso? ¿Sí? Si teníamos valores diferentes para cuantificar. Entonces, aquí se obtuvieron estas fórmulas de un investigador de nombre Cummings, que él decidió medir la satisfacción del cliente, pero en general, de productos. Y entonces él empezó a recaudar resultados de varias investigaciones, pero cuando él quiso pues poner a hacer una discusión de todos los resultados, se dio cuenta de que todos estaban medidos de forma diferente. Entonces él lo primero que hace es unificar esas mediciones, crear estas fórmulas
de tal manera que entonces pudieran poner a discusión ambos resultados, ¿no? Pues fue lo mismo que nosotros teníamos, al tener varias herramientas con diferentes valores, pues necesitamos utilizar varias herramientas que obtuviéramos en ambos casos el índice, ¿sí?, o el nivel de implementación de esas acciones, ¿sí? Para los dos casos obtengo el mismo índice. En este caso nuestra diferencia es la cantidad de valores y el que en este caso estábamos manejando un valor de 0 dentro de los valores de respuestas. La siguiente. Una vez que teníamos los valores de respuesta, pues es necesario determinar un nivel un nivel de 20%, un nivel del 50%, un nivel del 60%, pues ¿qué me dicen, no? O sea, ya lo tengo el valor, pero ¿qué me dicen? ¿Qué representan? Entonces es necesario realizar una escala para definir el nivel de implementación de acciones. Y entonces determinamos una escala muy similar a la de los resultados de exámenes, ¿sí?, donde tenemos del 0 al 60 es un nivel deficiente o no aprobado, o no están haciendo las acciones necesarias para poder cumplir. Y después del 61 en adelante, pues tenemos unos niveles aceptables que van de el nivel bajo hasta el nivel muy alto de implementación. La siguiente. Es muy importante cuando nosotros vamos a tomar muestras determinar la cantidad de muestreo que tenemos, y eso lo hacemos en base a la población que se puede tener de empresas constructoras, en este caso, y sobre todo una parte muy importante a la que nos enfrentamos los investigadores, pues es la disponibilidad, ¿sí?, de las muestras, en este caso de las empresas constructoras, para podernos darnos información al respecto, ¿no? Entonces, en este caso conseguimos 8 empresas constructoras, una muestra bastante significativa para el tiempo y la cantidad de información que necesitábamos. Y hace rato les comenté que debían de ser empresas consolidadas. La bibliografía nos demuestra que una empresa consolidada en el área de construcción es una empresa que ya tiene 5 años en el mercado, donde ya tiene procedimientos, procesos, etcétera, pues de alguna manera más establecidos, ¿no? Y también aquí es importante ver que hay el fenómeno en las empresas constructoras es que muchas de ellas su ciclo de permanencia en el entorno económico pues a veces es muy corto, ¿no? Nacen, ¿sí?, y a los 2, 3 años están cerrando. ¿Ok? Entonces aquí tuvimos una diversidad de empresas y si se fijan tenían algunas características cada una diferentes. La clasificación grande, pequeña y mediana teníamos, y es en base a sus niveles de producción. Quisimos tomar datos acerca del tipo de vivienda para ver si se relacionaba con algunos resultados del estudio, si pudiéramos inferir algo en base a las características de cada empresa, ¿no? Y si los años activos en el mercado me daban una situación más favorable, ¿no?, que pudiéramos pensar que era así. Entonces, seguimos. Una vez que aplicamos todas nuestras herramientas, obtuvimos, analizamos, etcétera, obtuvimos los resultados en base estadística. Siguiente. Y aquí un resumen de los resultados que obtuvimos para la fase de diseño, que nos van a ayudar a obtener la calidad de la vivienda. Obtuvimos resultados bastante, me voy al bajo, ¿sí?, en sistema de calidad de las empresas, donde todavía nos encontramos en niveles muy bajos o bajos, ¿sí?, apenas aceptables, de la implementación de los sistemas de calidad en los procesos de las empresas constructoras en la fase de diseño, ¿no? Otro de los niveles bajos es el personal requerido para el diseño, ¿no? Tenemos problemas acerca de los procesos de contratación y de si el personal requerido para la parte del diseño pues está capacitado para hacerlo, ¿no? Y algunos otros datos pues muy puntuales que valdría la pena pues irnos a ver los resultados puntuales. Acuérdense que estos son los resultados por sección y cada uno está compuesto de muchas acciones, ¿no? Entonces, por las cuestiones de tiempo extrajimos lo más relevante, ¿no? Una de las resultados estos que se obtuvieron muy grandes, y los grandes son los que nos llaman la atención, y ahí es donde entra en la parte de las opciones y lo que nos dio de viva voz los entrevistados también, las preguntas abiertas, fue que en la parte de los aspectos naturales y del entorno obtuvimos un índice bastante alto, ¿no? Y aquí dijimos, bueno, qué bueno, ¿sí? Qué bueno que estamos obteniendo índices muy altos,
pero la pregunta es, ¿por qué? Vamos a revisar qué son nuestras acciones. Y pues básicamente son cosas casi obligadas que tenemos que poner en los proyectos, ¿no? Aspectos del entorno, topografías, clima, ¿sí? Vientos, ubicación, asoleamientos, comportamientos. Entonces, pues estarían en un tremendo problema las empresas de diseño si no incluyen todas esas partes y aspectos naturales y del entorno que se deben incluir en los diseños, ¿no? Entonces, esto nos da un índice general, estos son los resultados por sección, y luego tenemos un índice general que nos dice que estamos en un nivel de implementación entre el 70 y 80%, en un nivel de implementación regular, o sea, ni siquiera llegamos a niveles medianos ni altos, ¿no? Entonces, todavía empezamos a ver que todavía hay mucho que hacer todavía en la parte de diseño, ¿no? ¿Seguimos? En la etapa de la fase de construcción, encontramos resultados, por ejemplo, y vuelve a aparecer un resultado bastante bajo, lo que es la selección del personal en obra, ¿sí? Que es la que está directamente ligada con el producto, la calidad de las viviendas, ¿no? Estamos hablando del personal obrero, ¿no? Cómo no se tienen directrices para la selección del personal en obra, cómo no se tienen procedimientos, y además tenemos la particularidad en obra, al menos en Mérida, no sé si sucede acá, la constante rotación de personal que se tiene durante el transcurso de la ejecución de la obra. Algunos datos interesantes que podemos tener es estos dos datos, pues bastante buenos en un nivel alto de implementación, es la información técnica que se requiere para poder realizar la ejecución de la obra, ¿sí? Y la inspección en obra, ¿sí? Y estos dos datos interesantes también nos dieron, si hay tanta inspección y tenemos tan buenos resultados para la inspección de la obra, ¿por qué seguimos teniendo, fallas en la calidad, ¿no? Y entonces, ahí una de las situaciones que nos dijeron los entrevistados, ¿sí? Fue, sí tenemos muchos lineamientos en lo que es la inspección de obra, ¿sí? Pero, porque tenemos que seguir un lineamiento, por ejemplo, de verificación del RUB, ¿no? O de las empresas verificadoras, si están dentro de un programa de financiamiento por alguna entidad crediticia del gobierno, llámese Fobiste, Infonavit, etcétera. Entonces, obviamente, estamos obligados a implementar acciones en cuanto a la inspección de obra, ¿sí? Entonces, dicen, ¿realizan inspecciones de obra? Claro que sí. ¿A qué nivel de detalle es el que teníamos que hacer otro estudio muy puntual acerca de lo que es la inspección de obra, ¿no? Entonces, y si se hace en todas las viviendas. Sabemos que para un proceso de verificación de viviendas se toma una muestra también, si están 200 casas, toman una muestra, ¿sí? Y es esa muestra la que se le empiezan a hacer algunos lineamientos o verificaciones tanto de sus procesos durante el proceso como de la calidad del producto al final de la ejecución de los proyectos. Y la otra parte, bueno, aquí cabe mencionar que para todo ese proceso de las 8 empresas que se entrevistaron, 7 de ellas estaban construyendo con créditos o apoyados o con viviendas que iban a ofrecer con alguna entidad crediticia, ¿no? Solo una estaba ofreciendo vivienda a nivel residencial plus, ¿sí? Y obviamente eran otro tipo de financiamientos o recursos de los clientes. Entonces, por esto es que da este resultado bastante alto, ¿no? O es la respuesta o es la discusión por qué tenemos resultados altos. Muy bien, la siguiente. Después de eso, de que tuvimos los resultados por sección, dijimos, el documento de tesis sí tiene cada una de las discusiones, de cada una de las acciones que conformaban cada sección, pero aquí tratamos de sacar las más relevantes, cuáles fueron, y es a donde nos deberíamos de enfocar, cuáles acciones son las que se me están presentando con un nivel deficiente, o sea, de 0 a 60. Entonces, tendríamos en la fase de diseño, por ejemplo, contar con un manual de usuario de acuerdo a cada tipo de vivienda. ¿Sí? Ninguna de las empresas que nosotros entrevistamos, consolidadas, con bastantes años en el mercado, ofrecía al usuario algún manual de vivienda, ¿no?
Otro de los aspectos, los sistemas de calidad en las empresas, donde teníamos las acciones de motivar, integrar y comprometer a todo el personal de la empresa hacia una cultura de la calidad. Entonces se hace evidente el resultado de un nivel bajo, ¿sí? ¿Por qué tenemos niveles bajos? Porque aquí están las acciones puntuales en cuanto a los sistemas de calidad, ¿no? Realizar un plan de capacitación, no tienen incluidos, la anterior por favor, no tienen incluidos planes de capacitación y tampoco tienen una persona que lleve las acciones de calidad de un procedimiento de sistema de calidad, sino que las mismas residentes o de obra pues son los que se encargan de ir checando que todo esté quedando conforme a las especificaciones. Para la parte de la construcción, ¿sí? En cuestión al control de la verificación de la calidad, salieron en un nivel deficiente en cuanto a los procedimientos de ejecución para cada una de las partidas. Y aquí lo que argumentaron algunos empresarios, ¿sí? Algunos personajes de los que entrevistamos, eran que no existen procedimientos de ejecución, ya que como los procedimientos son muy repetitivos para vivienda, casi que de memoria se lo saben, pues ellos le apuestan a la experiencia del personal que tienen al frente de las obras. Pero pues esto se contrapone un poquito porque pues tampoco tienen lineamientos adecuados para lo que es la contratación del personal en obra, ¿no? Entonces habría que investigar muy a fondo en lo que es esta parte de los procedimientos de ejecución. Argumentaron que tampoco tienen archivo de evidencias fotográficas, los cuales me pueden servir para mejorar mis procesos, ¿sí? Sino que argumentaron que los archivos fotográficos solo se dan cuando hay una situación de queja para poder dar sustento a la queja y la solución de la misma. En cuanto a la construcción, en cuanto a los trámites, legalización y gestión, algunos de los documentos que revisamos nos indicaron que pues necesitamos tener licencias, normas, pólizas, toda la documentación técnica que se requiere en el sitio de la obra, ¿sí? Y no es que esté toda la cantidad de información, sino que tengamos acceso a esa información a través de medios electrónicos o impresos o lo que sea, pero que todo el personal que esté involucrado en la ejecución del proyecto pues tenga a la mano toda la información. Y pues también lo que ya hemos comentado, la selección de personal, ¿ok? Como una de las deficiencias. En cuanto a las acciones, la siguiente, de nivel excelente que se tuvieron en la fase de diseño, pues se tienen los aspectos técnicos, ¿sí? Acreditar el proyecto por parte de un perito, que eso pues es obligación, ¿sí? Entonces por eso es que salieron con un nivel bastante alto. Ya comentamos acerca de los aspectos naturales y del entorno, y otra parte que salió con un nivel excelente, lo cual es bastante bueno, es que sí le dan mucho énfasis a la parte de los costos, ¿sí? En cuanto a tecnología y tener un personal adecuado para que esté en la parte de la generación de los costos. En la parte de la construcción, toda esta parte de inspección en obra y control y verificación, cuando habla de que nivel excelente y la existencia en obra de documentos, para control y registro, pues básicamente estamos hablando de la problemática que ya habíamos comentado acerca del RUB, y de los documentos que ellos manejan, pues manejan bitácoras y checklist para verificación, etcétera, aun cuando sabemos que también las cargas del trabajo para un residente, y eso lo argumentaron ellos, era de 50 casas, ¿sí? Entonces los volúmenes para que se haga una inspección, todavía estamos en trabajo ahí de mejora, ¿no? Adelante. En cuanto al servicio al cliente, encontramos algunos resultados, pero lo que nos dijo el nivel directivo, el nivel tomador de decisiones de las empresas constructoras, pues no hay un compromiso de la dirección con la calidad del servicio, y eso fue dicho por ellos mismos, ¿no? Entonces, están más enfocados en producir, ¿sí? y vender que en realmente mejorar, porque de todas maneras venden, ¿ok? Entonces, una de las secciones que salió con un buen porcentaje fue en los niveles de dirección, y eso básicamente se trata de la cantidad de niveles que se tienen en una empresa, ¿sí? Jerarquías para la comunicación ascendente o descendente,
y poder llegar hacia el personal que está en contacto directo con el servicio al cliente. Entonces, todas salieron bastante altas porque la comunicación era bastante ágil entre los niveles directivos y los niveles tácticos operativos. La siguiente. En lo que dijo el personal de contacto, pues ellos hicieron hincapié en los sistemas de supervisión y control, que había una deficiencia en cuanto a los conflictos, la resolución de conflictos, ¿sí? Funcionales, y básicamente aquí pues ellos argumentan que no tenían un procedimiento para la atención directa del cliente cuando presentaba una queja, ¿no? Entonces faltaba todavía esa parte de poner procedimientos bastante formales. Entre lo que hablaron de los niveles positivos que se encontraron del personal de contacto es el ajuste empleado-función, y aquí que sí se tienen determinadas cuáles son las funciones de las personas que están directamente en contacto con el cliente, y uno de los resultados bastante interesantes que ahorita les voy a decir es el autoconocimiento y el saberse bastante eficientes ellos, ¿sí? Para poder dar su servicio, ¿no? Entonces es gente que se siente capacitada, que se siente con las ganas y que tiene la camiseta puesta para poder hacer un buen trabajo en cuanto a la atención y servicio al cliente. Eso es lo que nos dijo directamente el personal de contacto con el cliente. La siguiente. En cuanto a los niveles deficientes, en cuanto a la calidad del servicio, pues las listas son muy fuertes, ¿ok? Lo que dijo el nivel directivo, pues una comunicación, unas evaluaciones internas, no se tienen las evaluaciones internas, por ejemplo, para saber el nivel de satisfacción de los empleados, ¿ok? No se tienen recompensa a los directivos que mejoren la calidad de los servicios, asignación de mayor importancia a las ventas como al servicio al cliente, ¿no? Entonces, faltaría todavía mejorar esa parte. Y en cuanto a los operación y nivel de contacto, pues manejan exactamente lo mismo, un nivel deficiente en cuanto a la evaluación interna, y al no haber evaluación interna tampoco hay pues mucha incentivos, ¿no? Muy bien, la siguiente. Me voy a ir ya a los niveles de excelencia, y es aquí donde acciones de servicio al cliente como nivel excelente, y es aquí la existencia de autoconfianza del personal, donde nos da un índice bastante grande, y lo cual es prometedor para poder, una vez que se tenga la actitud de la gente de poder hacer su trabajo bien, ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces ya le queda la parte directiva hacer los procedimientos o las acciones necesarias de liderazgo, motivación, etcétera, para poder mejorar los procesos, ¿no? Siguiente. Este es el resultado general que yo les presento en cuanto a la calidad de la vivienda, ¿sí? Donde se tiene para la parte de la construcción, y el promedio nos da un nivel de implementación del 72%, o sea, todavía tenemos que hacer, no está del todo perdido, no estamos reprobados, ¿sí? A nivel general, pero entendemos que mientras se sigan presentando fallas en la calidad y en el servicio, todavía hay mucho por hacer. Entonces, y en cuanto al servicio al cliente, nos da un nivel todavía un poquito más bajo, ¿sí? En cuanto a que todavía tenemos acciones por realizar en cuanto al servicio al cliente. La siguiente. Las conclusiones, las empresas dejan en evidencia, ¿sí? La falta de acciones que todavía es necesario de hacer, o las acciones que se están haciendo medianamente. La falta de incentivos, la falta de comunicación de los objetivos de la calidad, la inadecuada selección de personal, esto es a mí lo que me llama mucho la atención, y la tendencia a prometer en exceso, esos también se quejaron como niveles de deficiencia, como las empresas prometen todos los niveles de calidad, y entonces cuando uno llega con unas expectativas bastante grandes que la propia empresa me prometió, pues mis niveles de satisfacción automáticamente tienden a ir a la baja, ¿no? Entonces, pues están más dedicadas al volumen de la venta, a los costos, etcétera, que realmente a la mejora de los productos y servicios. La siguiente.
Para que la evolución de una compañía debe existir un equilibrio entre todas las actividades que desarrolla. Entonces, no solo se deben de enfocar, y eso va por la conclusión anterior, a la parte de las ventas, a la parte de vender y aumentar, sino la parte del servicio al cliente es una parte súper importante, donde tenemos muchísima información. Un cliente contento nos va a traer más clientes. Un cliente, encontrar y obtener la información del cliente, si no está satisfecho, por qué no está satisfecho, y que esa información nos pueda ayudar hasta las fases de diseño y a las fases de la construcción. Entonces, la parte del servicio al cliente no debe de estar desligado, ¿sí? Y aquí, una de las observaciones o una de las situaciones del comportamiento de las empresas que pudimos extraer es que, una de las empresas que más puntaje obtuvo en cuanto a la calidad del servicio al cliente, pues obviamente fue la que construye Residencial Plus, ¿ok? Pues sí, construye con más calidad, podemos decir, ¿no? Sí, se preocupa mucho por el cliente, ¿sí? Pero también el cliente exige muchísimo, ¿ok? El cliente con mayor poder adquisitivo exige muchísima más calidad que todos los clientes, ¿sí? Que compramos una vivienda de valores más bajos, ¿no? Y ahí es donde tendríamos también nosotros como clientes parte de nuestra responsabilidad en esta problemática, ¿no? No estamos comprando un objeto de 2 pesos, estamos comprando un objeto o un producto, ¿sí? De miles de pesos que va a impactar nuestra economía familiar por algunos años, ¿sí? Entonces, sintámonos parte responsables como profesionales que estamos tratando esto, pero también como sociedad. ¿Okay? La siguiente, recomendaciones a las empresas, pues realizar más planificación en sus procesos, crear un sistema de recompensas para motivar, realizar planes de capacitación, implementar manuales y procedimientos a nivel de construcción, aunque estemos hablando de vivienda, ¿ok? Porque decimos, la vivienda, pues, ¿qué tanto? No tienen idea la cantidad de problemas que se tienen en los diseños y sobre todo la vivienda en serie, donde se están construyendo 200 casas o 100 casas por etapas en las empresas bastante grandes, y en las siguientes etapas vuelven a cometer los mismos errores porque no modifican sus procedimientos, ¿sí? De mejoraciones del diseño, de mejorar el proyecto, de mejorar sus procesos, de mejorar la capacitación, etcétera. A entidades como Infonavit, Foviste, Conavi, también le hacemos una recomendación al haber revisado sus procedimientos y bastante normatividad, y es aumentar los niveles de exigencia en cuanto a documentación, requerimientos, otorgación de permisos, verificaciones a las viviendas, ¿sí? Y entonces poder aumentar y que nos ayuden en esta problemática de la calidad de los servicios y productos. Bueno, esa es toda mi intervención. No sé. Muchas gracias.